Saludos, mi nombre es María Isabel Mestre, profeta de Yom Teruah Ministries en Puerto Rico. Por la gracia de Dios, estaré compartiendo con ustedes la parte número 5 de mi testimonio y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Mi encuentro con los símbolos de la religión. Aún recuerdo el suave golpe en mi hombro y la voz de mi papá susurrando: levántate, hoy es diferente. Recuerda que tienes que asistir al colegio temprano. Te llevaré de camino a mi trabajo. La madrugada olía a café recién hecho y a ropa planchada con cuidado. Afuera, el cielo seguía teñido de oscuridad. Junto a la cama, mis zapatos nuevos color azul, marca Hush Puppies, brillaban bajo la lámpara. La emoción, mezclada con el sopor de la mañana, pesaba sobre mis párpados. Aún recordaba el día anterior cuando mi papá me llevó a la tienda y elegimos esos zapatos nuevos. Cada puntada un tesoro, prometiendo un futuro brillante en el colegio. Pero ahora la pregunta persistía: ¿por qué la Madre Superiora había citado a 12 estudiantes, incluyéndome, tan temprano? La víspera, la maestra había leído en voz alta la lista entregada en un pergamino por la Madre Superiora. 12 nombres elegidos bajo criterios que solo Dios y ella conocían. 12 llamados. Sus instrucciones eran claras como el agua de un manantial y estrictas como los mandamientos: puntualidad, silencio, corazones en obediencia. Yo era una de los escogidos en la lista de los 12, mientras que mami me abrochaba el cuello del uniforme almidonado. Aún no entendía por qué levantarme tan temprano para llegar al colegio, pero le dije claramente a mi madre, mirándola fijamente mientras me ajustaba el moño en el cabello, que no se olvidara del acuerdo que habíamos llegado. Ella respondió con una sonrisa que iluminaba la cocina más que el sol de la mañana, mostrándome 3 monedas de 25 centavos, a la misma vez diciéndome: cumplo con mi acuerdo. Me dijo con su spanglish musical de una puertorriqueña: con las 3 pesetas puedes comprarte un pretzel calientito y un cartón pequeño de chocolate milk, ¿ok? Guardando el tesoro niquelado como si fueran la ofrenda de una viuda, según la Biblia, en el bolsillo de mi uniforme. En ese instante, sin saberlo, aprendí que las promesas de Dios a veces llegan envueltas en el acento de una madre, en el crujido de un pretzel compartido o en unas monedas que suenan como campanitas de bendición. Papi y yo llegamos al colegio cuando el amanecer aún olía a hostias recién horneadas. Ese aroma a trigo consagrado que se mezclaba con el dulce del rocío pisado. Corrimos hacia el área baja, donde las canchas de baloncesto guardaban el silencio húmedo de las mañanas previas al recreo. Allí, en un rincón que parecía sacado de un cuento, las monjas tenían su pequeño reino.
una cocina diminuta donde los pretzels doraban sus espaldas curveadas en el horno y una nevera de acero que guardaba filas perfectas de cartoncitos de leche. Desde esa distancia entre ellos distinguí el de chocolate milk, esperándome con la misma paciencia con que Abraham aguardó la promesa. Las monedas en mi bolsillo resonaron, recordándome que hasta los milagros más pequeños tienen su hora señalada. Las monjas nos recibieron con esa sonrisa que solo tienen quienes ven a Cristo en los pequeños. Mi papá, siempre tan seguro, tan caballeroso, les habló en un inglés perfecto, aunque al referirse a mí, su voz se llenó de ese acento cálido que guardaba para los apodos cariñosos. Please, dijo en inglés a las monjas, take good care of my Mariita. Sus palabras flotaron en el aire como una bendición, y al decir Mariita me guiñó un ojo como si entre nosotros dos existiera un pacto secreto de valentía. Mi padre me dijo que pagara. Siguiendo sus instrucciones, extendí mi mano con las 3 monedas hacia la monja. Aquí está tu cambio, mi niña, dijo la monja, devolviéndome unas monedas que sonaban como campanitas de misa temprana. Ven, vamos a sentarnos aquí, murmuró mi papá, señalando un banco de madera cerca de la canasta de los pretzels, donde el olor a incienso se mezclaba con el aroma del pan que ahora sosteníamos como un pequeño tesoro. En ese instante, entre el murmullo de las monjas, empleados y otros estudiantes, entendí que la fe se hereda en momentos así, en monedas devueltas, en apodos que son como plegarias y en bancas silenciosas donde Dios teje su presencia con hilos de chocolate y pan recién horneado. Me despedí de mi papá, dirigiéndome al salón de clases. Llegamos al salón con los ojos hinchados de sueño, arrastrando los zapatos de charol que crujían como grillos penitentes. Nuestra maestra pasó entre las filas con su regla de madera, golpeando suavemente las palmas. Estudiantes, hoy es distinto, susurró. El eco de sus palabras dibujó escalofríos en mi nuca. La Madre Superiora viene en persona, dijo ella, a recoger a 12 de ustedes primero, como los apóstoles de nuestro Señor. No pasó ni un minuto, la puerta del salón abrió y allí estaba ella, la Madre Superiora, alta como un ciprés, su hábito negro ondeando como bandera de batalla espiritual. Al instante nos levantamos como soldados, tal como nos habían enseñado desde la infancia, espaldas rectas y silencio absoluto. Recuerdo que nos saludó con un gesto breve, sus ojos como 2 pozos de café amargo. Recorrieron nuestros uniformes, evaluando cada pliegue, cada botón, cada hilo suelto que pudiera delatar imperfección. Escudriñaba el salón mientras sus dedos, largos y pálidos como cirios, acariciaban el rosario que colgaba de su cintura. Los felicito, siéntense, dijo,
Su voz grave como el órgano de la misa de domingo llenó el salón hasta el último rincón. Esta será la última práctica antes de su entrada en fila hacia la primera comunión, anunció, mientras sus ojos oscuros y penetrantes recorrían cada uno de nuestros rostros. Marcharemos hacia la iglesia en fila india, añadió, en perfecto silencio como soldados de Cristo. Luego, con lentitud ceremoniosa, corroboró nuestros nombres uno por uno, como si cada sílaba fuera un sacramento. Cuando terminó, alzó el crucifijo que pendía de su cuello y lo apretó entre sus dedos blancos como el lino del altar. Este llamado no es un juego, advirtió, es un juramento solemne, la promesa de caminar en gracia, cumplir los mandamientos de la Iglesia Católica y llevar en sus corazones el legado de nuestra Madre Iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse, como el incienso que flota antes de la consagración. 12 pares de ojos bajamos nuestros rostros, no por temor, sino por el peso sagrado de aquel momento. Recuerdo que miré hacia las ventanas grandes del salón, mirando al cielo, preguntándome si Dios iba a estar al final de ese evento tan sagrado. Si Dios tenía la misma lista que la Madre Superiora. ¿Cómo saber si Él estaba de acuerdo en que mi nombre estaría en esta lista sagrada de los 12? Recuerdo que salimos en fila india para cruzar la calle. Al frente estaba la Madre Superiora cargando en su mano sobre su pecho un crucifijo de madera. Aquella fila india no era solo un ejercicio de disciplina, era el primer paso de una marcha eterna, la que nos uniría para siempre al cuerpo de Cristo. Pero cada momento de ese camino hacia esa tradición me cuestionaba si en realidad Dios existe. Llegamos a la parte posterior de la iglesia, donde la capilla se alzaba en una penumbre dorada por las velas. Allí nos esperaba el Padre, refiriéndome al sacerdote católico, su sotana color púrpura, rozando el suelo como un río de gracia. Bienvenidos, dijo con una sonrisa que parecía guardar secretos del cielo. Las 2 monjas maestras, inmóviles como estatuas de sal, flanqueaban la entrada. El sacerdote alzó las manos y explicó: la Madre Superiora quiere que vivan una experiencia santa. Continuó diciendo: estar cerca del altar es estar cerca de la Inmaculada y Reina de los cielos, la Virgen María y el mismo Jesús, porque el altar es símbolo de Cristo, quien es sagrado, vivo y centro de la Eucaristía. Hizo una pausa y su voz se volvió grave. Pero ustedes, señalándonos, aún no están consagrados para permanecer de pie frente al altar. Primero debo ungirlos y prepararlos.
Mis ojos se clavaron en la Madre Superiora. Su rostro, iluminado por la luz tenue, y yo con mi ignorancia de una niña, parecía ella que estaba tallado en piedra de sacrificio. Sentí que mi corazón temblaba como la llama de una vela al viento. Frente al altar, me pregunté, aquel lugar prohibido que de niña solo podía mirar de lejos, con las manos cruzadas y sin atreverme a respirar. Con una mente infantil me pregunté, ¿me llevará a alcanzar una vida santa y eterna en el cielo? Las reglas del altar de toda mi infancia: no pasar, no tocar, ni siquiera mirar de frente al altar, se desmoronaban en un instante. El aire olía a cera derretida y a misterio. Algo grande estaba por ocurrir, y aunque no lo entendía, pensé que Dios me estaba llevando de la mano hacia un umbral invisible. Las monjas nos alinearon a los estudiantes escogidos en 2 filas de 6, como 12 ramas dispuestas para ser inertadas como ramas en la vid. Frente a nosotros, el sacerdote y la Madre Superiora formaban una silueta sagrada. Ella colocó una tela blanca sobre sus hombros, tan inmaculada como el alma que debíamos llevar al altar, y se unió el sacerdote en un rezo y escuché sus voces se entrelazaban al recitar las palabras de un libro marrón gastado por décadas de devoción, pidiendo a la Virgen María autorización para acercarnos al altar sagrado. Entonces vi cómo la Madre Superiora le entregaba al sacerdote un frasco de cristal tallado, donde el agua bendita centellaba como diamantes líquidos. En el nombre de María, puerta del cielo, comenzó el cura, trazando la cruz sobre nosotros con dedos que goteaban gracia. El aire se electrizó cuando una monja le alcanzó otro recipiente, esta vez de plata desgastada, con aceite que brillaba como oro bajo los cirios. Los unjo como soldados de Cristo, para que pisen tierra santa con pies santificados, declaró el sacerdote. Mientras marcaba nuestras frentes con el aceite frío, un escalofrío me recorrió la espalda. El aroma a rosas y mirra se aferró a mi piel. Están listos y consagrados, anunció la Madre Superiora, y sus palabras resonaron como un sí divino. Yo apenas podía respirar. Cada vez que el sacerdote mencionaba el altar, ese nombre prohibido que en mi infancia susurraba con temor, las lágrimas nublaban mi vista. Aquel lugar que ni siquiera podía tocar con la mirada, ahora me esperaba con los brazos abiertos, como un amigo que por fin revela su rostro. Y en ese instante, entre el perfume del óleo, la mirra y con ecos de los rezos, me encontraba de camino a ella. Avanzábamos hacia el altar en fila india, un silencio tan denso que solo se escuchaba el roce de nuestros zapatos sobre las baldosas frías. Nos mirábamos unos a otros con los ojos brillantes de lágrimas
reprimidas, esa mezcla de sentimientos que solo da lo divino. Cada paso era un latido, cada respiración una oración. ¿Acaso desde el día de nuestro bautismo, cuando el agua nos hizo hijos de Dios, Él ya estaba preparando este instante? El altar se alzaba ante nosotros, cada vez más grande, más real. Su mármol brillaba como un espejo del cielo, inmaculado, perfecto en sus líneas rectas como mandamientos. Yo sentía que mi corazón estallaría de tanto amor contenido. Era como si después de años de verlos desde lejos, distante, intocable, ahora Él se inclinaba para decirnos: miren, siempre estuve aquí esperándoles. Llegamos al primer escalón. Allí nos detuvimos como Moisés frente a la tierra prometida. Las monjas extendieron sus brazos en gestos de barrera sagrada. No pueden subir aún al altar. No éramos dignos. Solo faltaba unos días para el gran día, y entonces por fin esos escalones dejarían de ser un límite para convertirse en un umbral. Tomen unos segundos para reflexionar y mirar la gracia de Dios, dijeron las monjas. Bajé la vista al suelo, mis ojos siguiendo las vetas del mármol, como si fueran caminos hacia lo invisible. ¿Estás aquí, madre?, pregunté en silencio, esperando sentir ese roce de manto azul que las monjas describían en los relatos de las apariciones. Recuerdo que recé con los puños apretados, repitiendo las palabras que me enseñaron, pero solo hubo silencio. Un silencio tan grueso que podía oír el llanto ahogado de mis compañeros de clases. Algunos sollozaban plegarias de perdón, otros murmurando avemarías como si la Virgen estuviera sorda. Yo seguí rogando, desesperada por algo, un signo, un escalofrío, una voz. ¿No era este el momento más sagrado donde nos prometieron que ella vendría? Entonces el coraje brotó como un agua amarga. ¿Dónde estás? ¿Por qué llegas tarde?, exigía Dios, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos. Si este altar es tu casa, ¿por qué no me recibes? Las lágrimas no eran de emoción. Ahora entiendo cuando mi madre llegaba con coraje a la iglesia católica luego de uno de mis citas médicas y no tenía alguna respuesta. Yo escuchaba que decía: tengo un santo coraje. En ese instante, sin saberlo, estaba haciendo mi primera oración auténtica, no con palabras prestadas, sino con el grito de que quien busca cara a cara la verdad delante de una ausencia real. Los minutos pasaban como horas hasta que la Madre Superiora nos autorizó a rodear el altar, sin subir aquel primer escalón que separaba lo humano de lo divino. Fui la primera en sentarme en la banca, con un ruido seco que rompió el silencio reverente. Se supone que al caminar hacia la banca para sentarme, tengo que doblar una de mis rodillas
en reverencia hacia el altar de la Virgen y a la misma vez inclinar mi cabeza y con la mano derecha hacer el signo de la cruz, pero mis rodillas no doblaron, mi cabeza no se inclinó. Me senté en la banca sin reverencia. Pregunté en silencio, ¿quién eres, Dios? Pensaba mientras clavaba la mirada en el crucifijo, y tú, Madre de Jesús, ¿por qué te escondes? Las palabras me quemaban por dentro. Mi verdadera madre siempre me contesta, tú no eres como ella. El coraje me tensaba los hombros, tan palpable que la Madre Superiora se acercó con esa mirada que parecía ver hasta el fondo del alma. ¿Trajiste algo de comer, hija?, preguntó, señalando mi bolsillo donde horas antes había estado las monedas del pretzel. No tengo hambre, mentí. Hambre sí tenía, pero no de pan. Un sobresalto sacudió la capilla. Uno de los estudiantes se había arrojado al suelo frente al altar, gritando entre lágrimas, perdón, Virgen Santísima, por mis pecados. Dos monjas corrieron a levantarlo como si hubiera tocado fuego sagrado. Otra niña gemía en una banca, no soy digna, no soy digna. Y yo seguía ahí, plantada como una espina en un jardín sin rosas, con un enojo que sabía a traición y a verdad al mismo tiempo. Las dudas ya no eran semillas, eran raíces profundas que trepaban por mi corazón, rompiendo todo lo que me habían enseñado a creer. Pero en ese mismo instante, sin saberlo, estaba haciendo algo más sagrado que llorar o repetir plegarias. Estaba siendo honesta con Dios por primera vez, recordando las misas, cuando el sacerdote decía, desahoga tu corazón ante Él. Así lo hice, según Salmos capítulo 62, versículo 8. Las monjas nos llamaron al frente del altar, con sonrisas de triunfo en sus rostros, como si hubiéramos cruzado un mar de pruebas. Una de las monjas dijo, hoy han dado el paso más importante de sumisión y arrepentimiento, anunciando mientras colgaban sobre cada pecho un medallón de la Virgen. Era pequeño, redondo, era brillante como una luna de plata. Los otros estudiantes los recibían con manos temblorosas, algunos besando la imagen que antes de fijarla al prendedor de sus uniformes. Pero cuando llegó mi turno, la monja examinó mi alfiler, abarrotado de medallones antiguos. Tu madre los arregló con un seguro fuerte, pero no hay espacio para este, dijo la monja con un suspiro. No se preocupe, respondí secamente, extendiendo la palma de mi manita. Se lo llevaré así. Le diré que prepare otro alfiler. Le contesté, reconociendo el amor tangible de mi madre. La última palabra me sabía a mentira, pero la monja no pareció notarlo. De regreso al salón, apreté el medallón en mi puño hasta que la Virgen me dejó marcas de una desilusión en la piel. Mi corazón era un cuarto vacío, sin espacio para una devoción sin lógica, donde resonaban preguntas sin respuestas. ¿Por qué todos celebran lo que yo no siento?
¿Dónde está el gozo que prometieron? Miraba a los otros reír, abrazarse el uno con el otro, y solo podía pensar en ese Dios de altares dorados y silencios profundos. Se había convertido en un extraño para mí. Y lo más doloroso era que, en medio de esta tristeza que me ahogaba, una parte de mí todavía quería creer. Al llegar a la casa, subí directo a mi cuarto y saqué con violencia el prendedor del uniforme, los medallones, esa colección de cruces diminutas, vírgenes sonrientes y santos de metal frío, cayeron sobre el armario con un ruido hueco, como monedas de un juego que ya no quería jugar. Los miré uno por uno, protectores, trofeos, el crucifijo que me dieron al terminar el primer año de catecismo, la medalla de un santo que por superar dificultades, otro medallón de la Virgen prometiendo que ella nunca me abandonaría. Todos brillaban bajo la luz de la lámpara, pero para mí eran solo pedazos de metal que no resuenan. Mi madre asomó la cabeza por la puerta. ¿Te pasó algo con los medallones, mi vida? Preguntó en ese tono que hacía hasta lo más simple sonar a consuelo. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que hoy, frente al altar, había entendido que Dios no estaba en objetos, ni en rituales, ni siquiera en las lágrimas de los demás? Que quizás, solo quizás, Él prefería las preguntas furiosas de una niña sincera a las repeticiones obedientes de los que fingían gozo. Cerrando la puerta con cuidado, me quedé sola con mi armario convertido en un altar laico. Allí, entre medallones que ya no significaban nada, hice mi primera oración verdadera. Si existes, enséñame a encontrarte fuera de todo esto. Y por primera vez en ese día sagrado y terrible, sentí algo parecido, paz. Estos símbolos servían de intermediarios en mi comunión con Dios. Gracias por compartir este espacio conmigo. Espero que este testimonio le anime a profundizar en la palabra de Dios. Hasta la próxima.